Y esto también va, bueno, amarrado al asunto de para qué sirve, ¿no? Si tiene algún papel importante en la sociedad este tipo de novelas, si es que tiene algún efecto. Algunos no le reclaman eso o dicen que la literatura no debería tenerlo, pero no sé qué piensan ustedes en ese sentido. Yo sí, ya ahí sí tengo una opinión que probablemente sea diferente a la de Francisco. Yo sí creo que los discursos culturales, digamos, las obras artísticas y la literatura en particular tienen un efecto insidioso. O sea, sí creo que, digamos, aunque no tenga públicos masivos, aunque no tenga, digamos, una llegada enorme, creo que las novelas que de alguna manera cuentan, dan cuenta o transcriben, por decirlo en término súper grueso, esta realidad en una trama que, digamos, por sus propias características, digamos, va a llegar a una memoria emocional, ¿no? Va a llegar a una memoria emocional. Sí se contagian con el tiempo. Sí creo que digamos, por eso para mí, digamos, eso es lo que ha hecho que mucha gente, yo soy profesor universitario y tengo estudiantes de 22, 23 años, y claro, cuando veo lo que ellos saben o lo que ellos piensan sobre el conflicto armado interno, o la guerra interna, o el ataque de Sendero Luminoso, o el holocausto del terrorismo, como quieran llamarlo, ¿no? Cuando veo lo que ellos saben, digo, no, esto definitivamente lo saben por influencia cultural. Y eso sí me parece que, bueno, sí, alguien tenía que hacerlo, y sí me parece que se va contagiando. De hecho, digamos, hay una obra que podría, no es una obra literaria en el sentido de que no es narrativa, pero creo que ha sido sumamente influyente, que es La cautiva, de la que debes haber oído hablar, Francisco. Lo sacaron en un libro, porque eso fue un concurso que hizo el Teatro La Plaza, y sí, además es bien loco, porque lo que hizo Larcomar, o sea, el Teatro de Larcomar hizo una obra brutal sobre los años de violencia, ¿no? Y claro, muchos de ustedes lo habrán visto, es la historia de, digamos, la obra comienza en una morgue donde una niña de 15 años se despierta y comienza a hablar con el operario de la morgue. La niña no se ha dado cuenta de que está muerta, y el operario la está preparando para que los militares que están ahí violen su cuerpo, ¿no? Esa es la premisa, y claro, ahí nosotros comenzamos otra vez el asunto. El asunto es que, pero el quiebre interesante es que la chica se pone a reconstruir su mundo, a soñar cómo es su mundo posible en ese momento. Otra cosa poco explorada, el mundo posible en la memoria, más que la memoria misma, más que el horror, ¿no? Fue una obra súper interesante, tanto así que llegó a algo que debería pasar con mayor frecuencia. Creo que sería más interesante que pase, Francisco, que es la censura, ¿no? Digamos, el hecho de que no se censure nada habla de cierta corrección, ¿no? Y sí, esa obra lo consigue un poco. Censura es un gran tema, ¿no? Yo tengo muchas dudas sobre eso. No sé qué censura, ¿no? O sea, no sé qué censura, Censura como una voz altisonante respecto a una obra, ¿no? Censura en términos de gente que dice esto es una blasfemia, muéranse. Claro, pero después sobre lo que dice la gente sobre amor, esto es guerra, ¿no? O sea, ese es un tema muy problemático. O sea, se ha discutido bastante, no sé si tiene relación directa con ellos, pero sí me gusta pensar a mí que, por ejemplo, no recuerdo en qué año, me parece que en el 61, hay una censura de un documental cubano por parte de Fidel Castro, ¿no? Muy conocido, no recuerdo ahora el título, se me dio de la cabeza, y viene el famoso discurso de los intelectuales de parte de Fidel Castro, ¿no? Donde Fidel Castro dice, lo más importante es la revolución,
Y en segundo lugar está la libertad personal. O sea, lo más importante es la libertad del pueblo. Es el famoso discurso en que Fidel Castro dice, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Sí. Todo lo que no está a favor de la revolución está contra la revolución. Si yo quiero escribir mi novelita de amor, estoy mal. Hay que entender el contexto histórico en que dijo la frase, compañero. Lo que yo quería decir sobre eso es que si uno lee, y Fidel Castro es un orador, bueno, fue un orador extraordinario, ¿no? O sea, yo no sé si él escribía o le escribía los discursos, pero era un tipo muy persuasivo y a mí me gusta mucho porque está como muy bien argumentado, más allá de que uno esté a favor o en contra. Y creo que el contexto también tiene que ver, quizás te referías a que es el Fidel Castro de esa época, que tenía apoyo hasta de más años, ¿no? No joda, pero lo que decía es que sí había. Ese texto está considerado fundacional entre los políticos cubanos, ¿no? O sea, es increíble, por increíble que parezca este discurso, que está considerado por intelectuales serios dentro y fuera de Cuba como fundacional en la crítica literaria cubana. ¿Por qué? Estamos hablando de La censura, no sé, hemos pasado de Nicola Porchela a Fidel Castro. ¿No? Sí, habíamos pensado en preguntas en público, ¿no? Ah, sí, por favor. Creo que podemos quizá seguir hablando, ¿no? Sí, creo que podemos pasar a algunas preguntas para complementar el diálogo. Ya hemos hablado un poco más de media hora y es más, queremos ya conversar con ustedes. No sé, ¿quién quiere hacer una pregunta? Yo le paso inmediatamente el micro. A ver. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar más desde la educación. Yo he acompañado a muchos grupos de colegios de Lima a la muestra de Yuyanapa, cuando hubo detonante en el Museo Metropolitano y también cuando hubo una muestra de fotografía sobre lo que pasa en la zona yánica. Y de esa pregunta que ustedes sembraron o sea, ¿para qué o qué puede hacer la literatura? ¿No? A mí me dio la sensación de que los chicos que iban, como que resolvían algo que estaba así dándoles vueltas en su cabeza, ¿no? Porque ellos tienen ideas de lo que pasó, probablemente a través de su familia, ¿no? O sea, de cómo llegaron a Lima muchas de esas familias, y como que al estar en una muestra que más o menos sembraba algunos puntos referentes, era como que entendían, esto es más o menos lo que, o sea, por eso mi mamá se angustia por un determinado tema y yo no sé por qué llora, ¿no? O sea, como que me dio la sensación de que encontraban un alivio en entender un poquito más el panorama, ¿no? Porque ellos de repente tenían como una historia personal que conocían o intuían de cerca y el tener el panorama como que les daba una especie de alivio, ¿no? Y lo otro es que, bueno, ahora se ha presentado este libro del lugar de la memoria que recoge las relatorías de conversar con algunos grupos en Ayacucho y otros grupos también aquí en Lima y en la zona yánica, y algo que la gente reclama mucho es esto que creo que también han dicho ustedes de no ser reconocidos solamente como víctimas, ¿no? Y que creo que de repente tiene que ver con lo que has dicho tú del otro mundo, la otra realidad posible, ¿no? En la memoria, de no solo contar la historia del momento de horror, ¿no? Sino toda la historia de vida que da cuenta de muchas cosas, de que el campo no es solo un lugar de atraso, de que la gente no era solo víctima, sino también tuvo una serie de reacciones y de formas de luchar, ¿no? Entonces, me parece que esas son como funciones que están ahí, al menos en los chicos jóvenes, y que sí les resuena el tema, porque además ellos viven violencia cotidiana ahora. Entonces, pensar en la violencia y en por qué ocurre en general en el mundo y en la humanidad, sí es algo que creo que les trae algunas respuestas. No estoy defendiendo ninguna propuesta literaria, sino solo... Sobre lo último, ¿no? Me parece súper interesante porque hay un ensayo de Guillermo Nubent en un libro que se llama Batallas de la Memoria, que es un ensayo exquisito, es un ensayo que recomiendo mucho, en el que él pues, nos sustenta, entre otras cosas, que la memoria también puede ser una forma, como tú dices, un poco en la línea de lo que tú mencionas, Francisco, de
dejar cerrado un tema, de desentendernos un tema. Digamos, ya, ahora eres memoria. Ahora ese horror que viviste ya es memoria, ya es relato, ¿no? Ya es relato. Y claro, y es una manera de ¿qué pasa? Que gran parte de los problemas de memoria en el Perú están vinculados, o digamos, por lo que ha sido el combustible de esta memoria de la que hablamos, son temas de injusticia, o sea, de justicia, de una justicia que no llegó. Y el asunto es que cuando tú esa injusticia la conviertes en memoria, ¿no? Digamos, Willy Newell sustenta que es una forma de salirse del problema, ¿no? De salirse del problema, y creo que la memoria puede ser una forma, digamos, un museo por la fuerza, ¿no? Digamos, no estoy hablando de ningún museo en especial, ni ninguna situación en especial, pero sí creo que en determinados casos el hecho de que tú quieras alzar tu voz y que te den solo la voz para ser parte de un discurso de memoria es una forma de decirte eres un obrero de nuestro museo o de nuestra museografía, ¿no? Para responder la segunda pregunta. Sheila, me gustó el comentario ese porque además está apuntando a algo que es bastante importante, creo, que es la diferencia entre lo intelectual y lo político. O sea, si siempre se trata de encontrar una relación o un punto de convergencia entre lo intelectual y lo político, y ahí me parece que implícitamente tú estás diferenciando lo intelectual de lo político. O sea, por un lado, hablando de que estas personas, los alumnos o los niños, se sienten mejor porque comprenden mejor lo que ha ocurrido. Eso me parece bacán, eso sí me gusta, o sea, me parece que tiene un valor como ejercicio intelectual. Ahora, dentro de la literatura peruana se suele recurrir más al componente político, no al intelectual sino al político, en el sentido de recordar para que no ocurra. Y ahí hay dos cosas que decir. Primero, y eso es algo que hay que repetirlo todo el día, repetirlo siempre, repetirlo todo el día. Esto es muy importante, ¿no? Y no es una idea mía, por supuesto, es una idea que está ahí circulando, ¿no? La memoria nunca en la historia, nunca, jamás en la historia, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, va a impedir que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Lo que va a impedir va a ser el cambio de las situaciones sociales, que es a lo que estabas apuntando tú, ¿no? En la medida que exista desigualdad, injusticia, explotación, en la medida que las condiciones sigan siendo las mismas de siempre, puedes acá hacer 800 bibliotecas de Sendero Luminoso y no sirven de nada, no sirven absolutamente de nada. Le puedes decir a la gente, no, mira, que murieron 60.000 personas, no importa, si las circunstancias son las mismas, los efectos van a ser los mismos, si no hoy, en algún momento. Entonces me parece mucho más importante en todo caso, para la gente que le gusta o considera que política es igual que Sendero Luminoso en la literatura, me gustaría que desplacen un poquito más hacia la idea de la comprensión. Pero claro, hay una jugada bien implícitamente maliciosa. La comprensión requiere otro nivel de lectura, por supuesto, otro nivel de lectura. El ejercicio intelectual requiere otro nivel de comprensión del fenómeno. El ejercicio político, es decir, recuerda para que no se repita, no requiere eso, no requiere nada en realidad. Requiere meter 4 personajes a quienes torturan, matan, violan y se acabó, ya está. Eso facilita. Hay una cosa también que es que creo que digamos, una de las cosas que creo que es importante señalar es distinguir la función del museo y del gestor del museo con la función de la literatura y del gestor de la literatura, que es un escritor, ¿no? O sea, el escritor no hace museos, creo. Y me parece que los museos están para eso, y lo que cuentas me recuerda a un video que salió en alguna parte, creo que fue en el útero de Narita, en el que Magali Solier va por primera vez a la exposición Yuyanapa, ¿no? Ayacuchana, hija de una víctima de Sendero directa, ¿no? Actriz, todo el mundo la conoce, va a esta exposición y se queda alucinada con Tarata. Porque no se le había pasado por la mente en sus 21 años en ese momento que hubiera ocurrido tal cosa en la ciudad de Lima, ¿no? Y creo que para eso están los museos. Yo creo que parte de la pregunta es si nosotros estamos para eso.
los escritores, quiero decir. ¿Por qué? Porque, digamos, esto creo que nos enfrenta a qué cosas le hace la literalidad al arte, pues. Qué cosas qué cosas le hace el mensaje literal al arte. En este caso al arte literario, ¿no? Creo que en muchos casos pues puede alienarlo, ¿no? Una pregunta. No, bueno, más o menos comentar un poco. No, yo soy, por ejemplo, de Piura, yo soy un 82, o sea, para mí el terrorismo, y si no fuera por, digamos, una colección de cuentos de un canadiense, sobre literatura y la guerra interna en Perú, recién me entero de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la literatura se civiliza, ¿no? Y más que otras obras, hay otras obras, ¿no? O sea, Rosa Cuchillo, Retablo, ¿no? Manera que me gusta, o sea, hay obras que realmente, digamos, dicen algo, otro punto de vista, ¿no? No solamente una visión mestiza, ¿no? Una visión tangencial, de lo que efectivamente sucedió, ¿no? Lo que sí me parece que sería interesante que estuviera otra persona, ¿no? Otros sectores de las otras generaciones, porque, digamos, ustedes son otra generación y tienen otra visión de la función de repente de la memoria o de la literatura, ¿no? Y he leído cuentos, digamos, hace poco, La felicidad es un campo caliente, hay un cuento por ahí que habla sobre justamente el tema, y dice, pero está escrito de otra manera, porque el escritor lo vio de otra manera, ¿no? Pero, digamos, va a depender de la generación y del escritor, ¿no? Pero sí sería un interesante ejercicio que los mismos escritores critiquen el trabajo, ¿no? Yo también creo en eso, o sea, yo creo que también hay un público que realmente, digamos, unos escritores que realmente quieren simplemente ganar dinero, mientras que unos que realmente quieren, digamos, recordar o dar una visión distinta, ¿no? Pero sería interesante que nazca no solamente del consumidor que apenas encuentra obras, digamos, respetables, porque tú vas a Crisol y vas a encontrar Pálido Cielo, El Abra Azul, Abril Rojo, o sea, ¿me entiendes? Entonces sería interesante que los mismos escritores, por lo menos los que estén interesados en hacer, digamos, un discurso distinto, critiquen las obras sobre ese tema en especial. A ver, me quedo un poco con lo que señala Francisco, en el sentido que, si bien es cierto, es muy fácil escribir sobre violencia, sí, pues es facilísimo. El tema sería ir más allá, pues, ¿no? O sea, o en todo caso, mirar para atrás. ¿Qué fue lo que justamente hizo que esa violencia empiece a gestarse? Y creo yo que parte de eso es justamente ese Perú aislado que reniega, ¿no? Que se siente insatisfecho, y de esa justicia que nunca llega, que se señaló también. Entonces, una suerte de pregunta sería, ¿es posible o sería posible escribir a través de la literatura o de repente algún artículo y hacerle ver al Estado que parte de la culpa de la violencia que se generó en su momento, o sea, fue de esa ausencia que el mismo Estado tiene hasta ahora, porque han pasado 30 años y seguimos viendo sociedades que se autorregulan porque hay una justicia que nunca llega, pues? ¿Qué tal? Yo creo que esa pregunta es difícil, ¿no? Es difícil, es bastante difícil, ¿no? Es más o menos cómo acabar con la pobreza, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es complicado, pero eso es algo que hay que discutir también, me parece. O sea, habría que remontarse a eso, a discusiones más antiguas que pretenden definir si el hombre es bueno o es malo, ¿no? Las discusiones medievales, el hombre es bueno o es malo, y eso llevaría a que se necesita un Estado fuerte, porque el hombre es malo por naturaleza, o que el comunismo sería la forma ideal porque el hombre es bueno por naturaleza, que sería como la dos opciones, o la anarquía, por otro lado, como las dos opciones enfrentadas y completamente diferentes, ¿no? Yo no soy político, ¿no? O sea, por lo menos por ahora, ¿no? Tú sí. Entonces, como no soy político, siento que mi labor es mucho más de cuestionamiento que de propuesta, ¿no? Entonces no tengo una respuesta ante eso. Podría decir que no me convence, o sea, no me convence en absoluto y no me gusta la idea de reforzar el Estado cada vez más y de que el Estado, su única función sea el paternalismo, la solidaridad, el darle la mano, ¿no?
es más o menos lo que tú señalabas en La Hora Azul, como la crítica que hace en La Hora Azul, como que, bueno, no hay posibilidad de reconciliación, pero sí hay posibilidad de que le deje su propina, ¿no? Entonces ya con eso de cumplir. A mí me gustaría pensar que hay otro camino fuera del paternalismo. Ahora, ¿cuál es? Yo no lo sé, ¿no? Cuando lo sepa, lanzo mi candidato. ¿Qué tal? Buenas noches. Han estado haciendo una serie de ideas sobre el tema, yo puedo estar de acuerdo o no, pero lo que no me queda muy claro es de qué novelas están hablando, porque no han mencionado dos, La Hora Azul y Abril Rojo, incluso Juan Manuel ha dicho que son representativas, un periodo anterior al 2010, pero representativas en términos de qué, en términos del público al que han llegado, en términos del contenido, los mensajes que están presentes. Eso por un lado. Por otro, si es que hay un montón de autores y de temas que han aparecido en años anteriores, y no sé si toda esta diversidad, mejor dicho, si las críticas que están haciendo a la novelística es justa con toda esta diversidad de temas. ¿En qué sentido? No sé si Hoja Colchado es lo mismo que Daniel Aragón, o si son lo mismo que Fernando Cueto. No solo por los estilos diferentes de escribir, sino porque además los temas que tocan, ¿no? El caso de Daniel Aragón es muy presente en el asunto de la desaparición. La novela también existe de Fernando Cueto, es de las pocas con temática militar, que además me parece bastante buena. Bueno, Hoja Colchado, que tiene un rollo además sobre el mundo andino, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto y otros autores más, ¿cuáles son los que pueden entrar dentro o encajan dentro de la actividad que están haciendo ustedes ahora? Eso. Bueno, yo creo que se mencionó algunas novelas básicamente por su influencia y la llegada internacional que han tenido y de alguna manera por la capacidad que han tenido de volver a poner a la literatura peruana en el mapa. Eso es así. O sea, yo creo que digamos, culturalmente así, digamos, hay una vieja, ustedes habrán leído Macondo, la colección de cuentos de Fuguet, y en el manifiesto, podemos llamarlo manifiesto de comienzo, se cuenta la anécdota de que en una revista literaria estadounidense piden cuentos, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? Piden relatos, y de los 3 relatos nos cuenta Fuguet que 2 no fueron aceptados por ausencia de realismo mágico, ¿no? Entonces, de esta manera Fuguet pues, nos hace digamos, nos da cuenta del estado de las cosas, ¿no? Y definitivamente hay un interés por digamos, una literatura decididamente de violencia, y son obras representativas las que ponemos. Por supuesto, a mí me parece que han aparecido cosas muy, digamos, cosas complejas e interesantes. Por ejemplo, Memorias de un soldado desconocido, que va a llevarse al cine, que he entendido. Es una, digamos, a mí por ejemplo, uno de los temas que a mí me interesa muchísimo es la militancia en el terror. La militancia en el terror, o sea, ponerse en los zapatos de lo que llamamos el terror, ¿no? La evolución ideológica hacia la muerte. Yo fui educado, digamos, en una escuela socialista en la que digamos, la muerte era algo, digamos, que no era algo descartable, ¿no? El imperialismo está a la vuelta de la esquina, y si nos toca defenderlo, vamos a defendernos con todo lo que tengamos, ¿no? Porque somos niños, pero también somos soldados. Lo somos, ¿no? Y así como el Che, digamos, no pensó en sí mismo, sino pensó en su humanidad, nosotros tenemos que pensar. Esa conversión, esa ideologización, a mí me parece súper interesante en términos de lo que representa para la psiquis de un hombre, para la individualidad del hombre, para la mente del hombre, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, esta Memorias de un soldado desconocido, pues es una obra que puede ir por ahí. O sea, yo sí creo que faltan miradas, y yo no. Además, yo probablemente, no sé si estoy de acuerdo digamos, no sé si Francisco está de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que el tema es tan poderoso que todavía no ha agotado su
todavía no se ha agotado la novela de violencia más explícita y más literal. No sé, en cualquier momento puede aparecer otra que va a ser muy importante, probablemente a nosotros, lectores, que esperamos otras cosas, nos va a parecer no tan interesante, pero creo que no se ha agotado. Creo que es como, a ver, es nuestro holocausto, ¿no? Entonces van a seguir apareciendo, va a aparecer, no sé, digamos, historias de amor en la época del conflicto, ¿no? ¿No? Es interesante esto de memoria. Entonces, yo tengo el curso de periodismo literario. Una alumna viene y me dice, quiero escribir la historia del portero del edificio. ¿Qué pasa con el portero? El portero fue obligado a combatir en el ejército contra Sendero. Entonces, claro, es como, digamos, todo tratando de explicar un poco que esa historia ya lo oí, ¿no? Porque esa chica venía y dice, no sabes, mi portero mató terrucos, tuvo que matarlos. Entonces de pronto ves esa conexión y dices, así. Entonces hay una especie de, o sea, me parece súper interesante eso también, ¿no? También cómo esto se puede renovar, siempre vamos a, ¿no? Y sí, y la memoria sigue siendo un combustible poderoso, ¿no? Francisco, tú creo que tienes más idea. Buenas tardes, recién he llegado lastimosamente, pero hoy que hacían mención de la hora azul de Alonso Cueto, y ahí él tiene una postura semiclara para con los militares, ¿no? El accionar que tuvieron que proceder para combatir el terrorismo en el interior del país. Pero recientemente en la República, el domingo pasado, en una entrevista en el suplemento domingo, él dejó claro, enfatizó de que de los dos bandos, tanto de los terroristas como de los militares, o sea, la peor lacra que ha afectado al país ha sido Sendero Luminoso, ¿no? Ha sido la peor lacra. Pero ¿no sería mejor que todo escritor peruano en general, en vez de tener una postura en sí sesgada a determinado culpable, debería tener claro que ambos bandos fueron culpables de lo que se vivió en este país? O sea, ¿no sería mejor que mediante la literatura se diera a conocer de manera explícita, clara y concisa que ambos, tanto Sendero Luminoso, o sea, tanto senderistas y emeraldistas, como los grupos paramilitares que se crearon en el gobierno de Fujimori, fueron culpables de harto derramamiento de sangre que hubo en ese entonces? O sea, desde que se crearon grupos nefastos como Colina, que al combatir el terrorismo prácticamente ese remedio implantado resultó ser peor que una enfermedad. O sea, ¿no sería bueno que mediante la literatura se pudiera dejar clara a la población que ambos bandos fueron nocivos para el Perú? No, para mí, así respuesta corta, no. Porque para mí decir, bueno, todos somos culpables, ¿qué significa eso? O sea, no sé si acá habrá un fujimorista, pero me disculpará, pero yo pienso que ambos, personalmente, no sé qué opinan el resto. Es mi postura, mi opinión personal. No, yo no estoy diciendo que estés equivocado. Estoy diciendo que me parece obvio. O sea, ese es el problema. Uno de los problemas es que no es que los escritores estén equivocados, es que las cosas que dicen son evidentes, son demasiado evidentes. Es como que ya sabemos que la guerra es mala, ¿no? Ya sabemos que ha habido crímenes de un lado y ha habido crímenes del otro lado. Esa es la inutilidad, para mí, de cierto tipo de escritura sobre esos temas. No es porque esté equivocada, es porque ya me la sé de memoria, y no porque yo haya leído mucho, porque sea muy inteligente, no, sino porque es obvio, o sea, es como demasiado obvio. Entonces, ¿para qué sirve continuar metiendo más papeles burocráticos en las bibliotecas con lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, por otro lado, ese es un aspecto de la pregunta, ¿no? Entonces, para mí no sería útil eso, para mí, porque me parece obvio, ¿no? Ahora, por el otro lado, está el hecho de que hay detrás de esa postura, es válida, por supuesto, como cualquiera, pero hay como cierta nostalgia decimonónica, el narrador total, ¿no? Del que te va a contar todita la perspectiva, ¿no? Te va a poner acá, va a ponerse en el piel del terrorista, entre comillas, en la piel del militar, en la piel del pobrecito ciudadano que no sabía nada y le explotó una bomba en su casa. O sea, va a contar todo, ¿no? Va a contar desde toda la perspectiva. Entonces a mí me parece que en esta
En esta época ya después de los años 80, del pensamiento, ¿no? Cuando digo 80 no me refiero a lo que ha ocurrido en el Perú, etcétera, ¿no? De modernidad, ya eso me parece bastante insostenible. Suponer que yo, o tú, o Juan Manuel, o Jaime, o cualquiera, bueno, voy a contar, yo soy tan bacán que voy a contar la historia desde todos los ángulos, ¿no? O sea, eso en esta época me parece que no tiene sentido. Desde ese punto de vista me parece mejor, más legítimo, más válido hacer una novela desde la propia, tú dices, no dijiste subjetivo, sesgado, ¿no? Bueno, sesgado yo le diría subjetivo, yo le diría como desde la propia mirada, de la propia posición que es la que yo conozco y es la mía, la que yo tengo. No pretendo ponerme a hablar por otra persona, yo no voy a hablar por Rosana, ¿no? Tú no quieres que yo hable por ti, ¿no? O sea, tú quieres decir algo, lo vas a decir tú, no vas a esperar que yo lo diga por ti sin consultarte, además, ¿no? Entonces me parece que la literatura hace bien en contar desde su propia perspectiva y que en todo caso si vamos a comprender algo sobre este fenómeno va a ser en la suma, en la totalidad de las novelas y no que venga un iluminado a decir, bueno, yo la conté desde todos ustedes. Sí, soy bastante de acuerdo con Francisco. Ahora, esa complejización subjetiva me parece que es un camino que probablemente vaya a venir. No hay, digamos, las historias del nazismo que a mí me parecen más interesantes son dos novelas que son fundamentales para mí, ¿no? Una es El lector de Bernard Schlink y otra es La muerte del adversario de Schlink, de Hans Kelsen. Y las dos hablan, digamos, en el caso del lector, que tiene hasta una película, la perspectiva es de alguien que pues no pudo ser partícipe, o sea, no nos cuenta que fue partícipe de la guerra, ¿no? Sino nos cuenta cómo su historia personal chocó tangencialmente con un episodio de la guerra y nos muestra cómo, digamos, la mujer de la que él fue amante, que era mayor que él, que era que se volvió oficial nazi, ¿no? y que provocó la muerte de muchas personas en un incendio, ¿no? y que él después ve como cuando es este practicante de abogado en un juicio, ¿no? Cómo descubre que esta mujer a la que él le leía era analfabeta y cómo el código, digamos, cómo se da cuenta de que el código humano cambia totalmente cuando alguien no sabe leer, y ese descubrimiento que por supuesto muestra compasión hacia esta persona, tiene digamos, hace un retrato bastante cruel de los administradores de la memoria judía. Es un retrato muy sutil pero muy cruel de ellos como gente que no quiere darle a esta pobre mujer ni siquiera la mínima digamos, la mínima compasión. Este retrato a mí me parece lindísimo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a un discurso de la memoria, porque no trata de hacer un balance. En La muerte del adversario, Hans Kelsen, es también la historia de alguien que, digamos, la historia comienza con el día en que ha muerto Hitler, que se hace llamar B en la historia, B punto. Y él cuenta todo lo que siente, y él cuenta cómo no puede sentirse feliz de que haya muerto su enemigo, y bueno, cuenta cómo este hombre fue haciéndose su enemigo, y cuenta cómo él, digamos, cuenta cómo él nunca quiso, nunca pudo rechazar totalmente el nazismo pese a ser judío. Y esa indecisión es su memoria, y ese relato es poderosísimo cuando él escucha a solo 20 metros la voz de Hitler y no sabe qué hacer, ¿no? Es ese tipo de
de emociones individuales que, digamos, además están combinadas siempre con una inestabilidad de la memoria, con asumir que la memoria nunca es fiel, la memoria individual nunca es fiel, me parece muchísimo más potente, ¿no? Digamos, lo otro es la vida es bella. Lo otro es la vida es bella, ¿no? Si queremos hacer historia con la vida es bella, bueno, ¿no? En los últimos 3 minutos llegan tan clareados, ¿no? Hola. Bien, buenas tardes. Yo quería hacer un cuestionamiento a ustedes. Primero, hablan de un punto de vista, Francisco, de que la guerra ya está dicha y está mal, ¿no? De que no hay ya nada que decir, nada que decir eso, porque ya se sabe que la guerra está mal y que, como se llama, los libros no tienen que hablar de algo. Pero después reclaman que debe haber ciertas posiciones, ciertas visiones, ciertas miradas de este mismo tema que es la guerra, ¿no? Entonces, como que ahí me encuentro una contradicción entre ustedes. Ahora, repito, primero, contradicciones también, yo celebro las contradicciones. Claro. En este punto concreto creo que no hay contradicción, porque yo digo, para las personas interesadas en escribir sobre este tema, que no es mi caso. Yo no voy a escribir jamás sobre esto. Okay. Entonces, yo digo una cosa, entonces, si no es tu caso, yo digo, no es tu caso, entonces, ¿por qué planteas tú desde el punto de vista de las otras personas? Porque lamentablemente, porque me parece realmente triste, lamentable, las limitaciones de la crítica terminan llevando a que siempre se repitan los mismos temas como los centrales que tenemos que discutir. Tenemos que hablar de esto. Entonces, es lo mismo La Hora Azul que una novela de Fernando Pueblo, como acá dijo un muchacho. No, o sea, es distinta, hay distintas miradas. Y el tema global es la guerra interna. En ese sentido, las varias visiones dan una amplitud sobre eso. Porque si tuviéramos solamente una visión desde un lado de vista de este tema grande, entonces estaríamos como que sesgando la cosa. Entonces hay visiones distintas, ¿no? Entonces ese es el punto, creo yo. Bueno, yo celebro y sí que hay un cuestionamiento de esta novela de la guerra, de todo eso, porque si no, al final la literatura que no se centraría solamente en eso y que es una aburrida. O sea, hace tiempo... No solo la literatura, la realidad, pero eso es lo más importante. Bueno, la realidad no se centra. La realidad es... Ese es el punto de fondo. Distinta es el punto de fondo. Por eso, eso es lo importante. Claro, la realidad no es eso. Centrándonos ahorita en la literatura, porque estamos en la casa de la literatura y estamos tratando un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, conversando una vez con Miguel Gutiérrez, celebramos de que haya novelas que no tengan nada que ver con la guerra, ¿no? Que también amplían la visión de muchas cosas y otros sectores y otros temas, pero que sí se va a seguir tocando el tema de la guerra durante muchos años, ¿no? Y teníamos como el caso de España, ¿no? Que los nietos de los que sufrieron la guerra, no de los que la vivieron, siguen escribiendo sobre este tema, sobre la guerra civil en este sentido, ¿no? Por decirlo, de atravesar el caso y Salvador de Salamina, poner como un ejemplo, ¿no? Los años van a continuar. La cuestión es cómo tocar el tema, no tocarlo de la misma forma. Incluso se celebraba que podría haber este humor, ¿no? En el cine español, el tema de la guerra civil se ha tocado con humor, incluso, ¿no? Y no está mal, o sea, está bien. La cuestión es ampliar las cuestiones y visiones distintas sobre un gran tema que viene a ser la guerra interna, ¿no? Ahora, quiero hacerles un cuestionamiento a ustedes en ese sentido. Ustedes han hablado de los escritores, ¿no? Yo no sé de dónde salen ustedes que la motivación principal o que están las novelas sobre la guerra están subordinadas a la Comisión de la Verdad, ¿no? Lamentablemente ustedes están diciendo los escritores. Y yo soy uno de esos escritores. Como han dicho los escritores, lamentablemente voy a tener que decir yo, hablar de un tema en cuestión personal, que es que mi novela yo la comencé a escribir en el año 95, cuando la Comisión de la Verdad ni siquiera estaba pensada. Y cuando termino de escribirla, recién se publica el informe final. Y cuando yo leo el informe final, eso que se vendió en los kioscos, que se llama Yunapaca, yo ya tenía mi novela terminada. Y eso yo se la publicaba y en ningún momento tuve una visión de que había leído previo la Comisión de la Verdad para poder publicarla después. Y segundo, tú hablas de que hablamos sobre Sendero Luminoso. Las motivaciones para muchos escritores no es Sendero Luminoso, es lo que se vivió en una época de traumas. Ustedes pues, te dicen que no, que es traumático, son como una especie de no sé, bueno, no me importa el término ahorita, pero esa época traumática motivó a que muchos escribieran, ¿no? Si no hubiese habido el 80 de Leguía, que fue una época traumática en la historia, pero no se hubiese escrito con prestación de la carrera. Entonces, eso motiva que podamos haber escrito de alguna forma novelas que de repente para ustedes no es su gusto, está en todo el derecho. Eso no está mal, no se cuestiona esa cuestión, pero que se cuestione desde un punto de vista
de que porque lo romántico, ya, esta cuestión no se debe escribir, eso como que no cuadra. Ahora, no se escribe sobre el Sendero Libre, se escribe sobre lo que sucedió para cada uno de nosotros que pasamos esa época de repente, y que se nos quedó en la mente, o que se nos quedó en el corazón, ¿no? Y lo plasmamos en la literatura. Ahora, bueno, eso es todo, son los dos principales cuestionamientos. ¿Por qué también intuyen ustedes o creen que nosotros hemos escrito para ganar, ¿cómo se llama?, un premio internacional? ¿Cuántos premios internacionales sobre el tema de la guerra han ganado el Perú? O mejor dicho, ¿cuántos libros peruanos, de autores peruanos, de los muchos que se han escrito sobre la guerra, han sido publicados siquiera fuera del Perú? O sea, ni siquiera que hayan concursado o hayan ganado un concurso, sino que hayan sido publicados fuera del Perú. Entonces creo que como que se está tratando un tema muy, no sé, de una manera como que no es muy... Tienen algo, en parte estoy de acuerdo en algunos con ustedes, pero no totalmente. O como que dice, reclama Juan Manuel, de que quisiera ver una literatura desde el punto de vista del militante de su archivo. Creo que ya hay una antología, no recuerdo el nombre, pero recuerdo un cuento que se llama El Camino a Irabata, o el Camino a Araibamba, pero que trata sobre militantes en revista. Entonces, un poquito más de amplitud, ¿no? En este sentido, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a Martín, ¿no? Por el comentario. Yo no he leído tu novela. No he leído tu novela. Yo he leído la que gracias. Voy a empatarte pronto. La tengo pendiente ese tiempo, a pesar de que ya el mismo título, ¿no?, lleva implícita más o menos por dónde va la cosa, que no es, como yo he dicho, generación coche bomba, ¿cierto? Bueno, primero, yo en mi primera intervención, en la segunda, en una de las primeras, yo dije que a mí no me importa. Yo no dije que los escritores escriben para ganar premios. Yo dije que no me importa porque lo hacen. Me importa el resultado en todo caso. Pero yo en ningún momento creo que como no tampoco dijimos de que los escritores lo hacen por eso. Ahora, ¿cuántos premios internacionales? Por lo menos 6 o 7, ¿eh? Porque no es poco. O sea, ¿cuántos premios internacionales tienen las novelas peruanas de los últimos 30 años? ¿Cuántos premios internacionales? Y de esos premios, ¿cuáles no son sobre Sendero versus los que sí son sobre bueno, ya no te gusta para Sendero, está bien, sobre la época de la guerra interna, en un contexto dentro de Sendero? O sea, incluso no solamente en la literatura, sino también en el cine, ¿no? O sea, la teta asustada también tiene que ver. Entonces es como casi la apuesta, casi la única posibilidad, casi por lo menos, porque ahora mismo no se me ocurre una novela que haya ganado un premio que sea otro tema. No sé si la hay, pero sí recuerdo 6 o 7 que han ganado premios. Está bien, ¿no? O sea, está bien que ganen los premios que quieran, a mí no me molesta, yo también quiero ganar el premio, por supuesto. Pero lo que importa es lo que dices, ¿no? No tanto como la motivación. Y eso es una de las cosas, no recuerdo porque has dicho bastante, has dicho varias, entonces ha habido como varios cuestionamientos. Podría quizás después, si recuerdo algo, decir algo más, pero probablemente como Manuel quiere añadir. Bueno, de los que digamos, sí fueron varios, creo que o sea, hubo un cuestionamiento también a eso de mencioné, creo yo, del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que todos hayamos tenido como influencia en el informe de la Comisión de la Verdad, ni mucho menos. Pero creo que sí es un documento que define un poco un lineamiento de la literatura peruana, ¿no? Y lo acabamos de ver con Diego Treyes, ¿no? Que justamente es quien se inscribe en digamos, en un grupo de escritores que narran la violencia política. Yo creo que ni en Francisco ni en mí hay una intención totalizante, pero sí creo que digamos, hay corrientes y hay tendencias, y Francisco está en un lado, yo estoy en un lado, digamos, confluyente en algunas cosas, ¿no? Y estamos hablando un poco de eso, ¿no? Que creo yo que como novela nos falta explorar alguno de esos caminos. Es todo lo que yo puedo decir, no sé si hay otro, digamos, no estamos negando, es más, particularmente, y en eso creo que no estoy seguro si Francisco está de acuerdo,
Particularmente yo creo que, digamos, novelas como, que las novelas de las que estamos hablando y un poco como las que estamos interpretando en este momento son necesarias o fueron necesarias. O sea, sí, por supuesto que había que narrarnos la época del Sendero Luminoso, y por supuesto que todas esas novelas hay subjetividad, pero yo creo que es interesante lo que dice Francisco en términos de la intención totalizante, ¿no? El narrador totalizante creo que se vuelve a veces un narrador totalitario, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que ahí está la sintonía con discursos como el de la Comisión de la Verdad, que son absolutamente apabullantes, ¿no? Por supuesto, digamos, algo que se llame Comisión de la Verdad y Reconciliación no puede sino ser ambicioso. O sea, ¿no? Es como si, no sé, yo escribo un tratado que sea la verdad, ¿no? Bueno, va a ser largo y va a ser ambicioso, ¿no? Yo creo que lo que estamos planteando de alguna manera aquí son miradas alternativas, y yo sí dejo abierto si eso está votado o no. Creo que Francisco es más tajante en decir que ya hay un agotamiento. Yo creo que no, yo creo que sigue fluyendo, y en todo caso yo creo más en la oscilación. Creo que ahora estamos por acá, porque lo veo en Francisco, lo veo en Dani Salvatierra, lo veo en Alejandro Neira, ¿no? Pero por ahí que 10 años después vemos un conversatorio como este, en que hablan pues de, no sé, la frivolidad memorística de Ángeles y Robles, ¿no? Y ya superada, ¿no? Porque por los nuevos documentos descubiertos a raíz de la segunda Comisión de la Verdad, que sí dijo la verdad, ¿no? Digamos, o sea, esto creo que como Francisco y yo, a ver, no somos tan jóvenes como para mantener la arrogancia de la verdad, ¿no? Y creo que los dos tenemos esa actitud, pero me parece monstruo el funcionamiento de los propios escritores. Y por supuesto, yo veo digamos, Alonso Cueto, para mí, es un avance respecto de Abril Rojo, ¿no? O sea, para mí, para lo que yo busco en la literatura, sí, ¿no? O sea, alguien que tiene un contacto de la vida cotidiana con el pasado, ¿no? Versus una situación mucho más exotizante en el caso de Abril Rojo, ¿no? Igual interesante, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en el tema de Abril Rojo, el trabajo del trauma como estrategia, la memoria, el trauma como estrategia de manipulación. Me parece interesante, me parece bien. Ahora, con esto quiero decir que digamos, los matices están ahí, ¿no? Los matices están ahí. Sí, quería. Sí, muy cortito nada más. Me estaba recordando otra cosa. Yo no digo que. No, sí digo que está agotado, pero no es que lo piense, porque eso sería como asumir que tengo la verdad. Me parece que para que la literatura como cualquier campo avance, tiene que haber debate. Y me parece que los debates se producen mucho más, como está ocurriendo en este caso, cuando hay posiciones radicales. Entonces, uno mismo puede tener sus propias dudas y no está tan al 100% convencido de lo que dice. Yo estoy convencido de un 90 y algo, digamos, pero tampoco digo, no, vamos a quemar todo lo que, donde hay algo que tenga que ver con 80. No se trata de eso. Pero me parece que hay que plantearlo de esa manera para que se pueda producir cierta discusión. Entonces, como ese intento de ser objetivo no me gusta mucho, ¿no? O sea, está bien como tomar una posición, creo, para que pueda haber enfrentamiento, ¿no? Es como que te pida Martín que vayas a Norte, en un clásico. O sea, no va a ocurrir nunca, no va a ocurrir nunca porque ahí no vas a decir objetividad, que bueno, un equipo juega mejor, no importa eso, lo importante es que hay un componente emocional, pasional, intenso, que en el ejercicio intelectual también me parece muy valioso y que yo lo tengo, entonces me gusta como defenderlo de esa manera, ¿no? Ahora, por supuesto, que estoy abierto a críticas, comentarios, sugerencias, pero creo que sirve como para seguir con el debate. Sí, bueno, creo que ya va cerrando. Creo que sí, claro, uno tiene que dejar sentadas estas cosas, ¿no? Durante un tiempo, por lo
menos un periodo de 4 años, yo solo leí novelas de primera persona, no quería leer ningún tipo de narrador omnisciente, ni siquiera estilo indirecto libre ni nada. Hay radicalismo, sí. Estoy convencido de que la memoria puede convertirse en una industria, de que el horror puede generar souvenirs y la única forma que yo veo ahora de que la memoria pueda contarse es dando cuenta también de la posibilidad de que el texto de la memoria sea cuestionado. O sea, una memoria que considere que la memoria es un texto y que es un texto en 2 dimensiones, ¿no? Eso, ¿no? O sea, digamos, ese es mi paradigma en este momento y por supuesto es súper cuestionable, ¿no? Bueno, tenemos cerrando, hay 2 preguntas más rápidas, una al fondo y la señorita de aquí adelante que hace rato está levantando la mano. Con eso. Sí, las 2 puntas y la respondemos. Buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta bien puntual. Se ha mencionado en esta conversación muchos escritores. Mi pregunta es, ¿qué hay de la literatura sobre la guerra hecha por mujeres? ¿Y de qué nos habla esa predominancia de una visión masculina sobre la guerra? ¿Qué son de ella? Y aquí adelante, Sandro, la señorita aquí en la segunda fila. Ya está levantando la mano hace rato, le hemos gambeteado como 3 veces, señorita de aquí de anteojos, en la segunda fila. Sí, de aquí. Buenas noches, gracias por darme la palabra. Más que preguntas, yo tenía una serie de comentarios que quería precisar, ¿no? Se empezó hablando justamente de por qué se escribía sobre el conflicto armado, ¿no? Y muy sinceramente Francisco respondió que no importaba por qué se escribía, el asunto es que se escribe y punto, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante. Por ejemplo, el profesor Miguel Ángel Guamán de la Universidad San Marcos tiene una posición muy crítica respecto a este tema, porque él considera, juntamente con la crítica, que hay una banalización de la literatura con fines comerciales. Ahora, como mencionó, ¿no? O sea, ya no importa si quieren escribir por ganar dinero, que lo hagan, ¿no? El asunto es cuánto de esta literatura, porque ahorita hay mucha publicación acerca del conflicto armado, cuánto es realmente literatura, si podemos decirlo, ¿no? Y cuánto va a perdurar de aquí en las décadas, ¿no? Cuántos van a seguir vigentes. Porque si nosotros hablamos de que la literatura tiene varias funciones y una de ellas es justamente distraer, ¿cuánta de esa distracción es válida? Porque aquí el profesor Miguel Ángel Guamán decía, ¿no? Que nosotros con esta literatura masificada lo que se hace es perseverar este aspecto de una nación atrasada, ¿no? De una nación que solamente se distrae sin una finalidad que lo eduque, ¿no? O lo que mencionaba por ahí alguien que dio un comentario, ¿no? Que no vivió la época del conflicto armado, pero que gracias a esos textos los conoció, porque de alguna u otra forma entre literatura y sociedad hay relación, ¿no? Si se conoce un momento histórico, se crea una literatura, y gracias a ese texto literario se conoce esa sociedad y esa cultura. Entonces aquí el asunto es las miradas diferentes que se pueden dar con esos textos. Aquí más o menos también para sensibilizar un poco sobre la literatura, ¿no? Bueno, muy bien. No, sobre la hoja, Miguel Ángel Guamán fue mi profesor también, entonces hace unos años. Y yo creo que en el punto concreto de la literatura de Sendero, que él tiene una postura contra, coincido en muchas cosas. Y lo que yo decía al principio no es que, no es que no me importe por qué pasa así, no me importa, pero porque lo que importa es el resultado. Me parece natural que si algo lo haces solamente para vender no te salga bien, ¿no? O sea, si no te sale realmente, tienes algo que decir, no te va a salir bien. Coincido con todo lo que has comentado, a excepción de la palabra perdurar, ¿no? Que es una palabra que a mí me da un poco como de... me pica los brazos, no me siento bien cuando escucho eso, esa idea que la literatura que trasciende, que el futuro, ¿no? Yo creo que tiene que ser importante hoy. Entonces, lo que ha escrito Juan Manuel, que va a presentar en un mes, yo creo que en este 2015 ahí se juega su partido, ¿no? Ahora, si después, dentro de 100 años se le lee, perfecto. Me parece que el principal compromiso es que se el presente. Esa idea de que no me van a entender de acá 200 años es una tontería. No me importa el perdurar. Hoy tiene que funcionar. Ahora, sobre las mujeres, estuve viendo una entrevista hace un tiempo donde había una periodista que no necesariamente me parece la más admirable ni nada, pero que decía lo que es muy cierto, ¿no? Se tiende a decir de que la visión es masculina, ¿no? Y que siempre el hombre es el que narra,
y en el caso de Sendero Luminoso también, ¿no? Es el que siempre ha contado la historia y que se necesita la perspectiva de las mujeres para complementar. Y bueno, lo que esta periodista comentaba era que la Comisión de la Verdad está hecha en gran medida, en una grandísima medida, por testimonios de mujeres, ¿no? A lo cual vuelve ridículo decir que las mujeres no han contado la historia de la verdad. Las mujeres han sido componentes importantísimos en contar la historia de la verdad. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que este conversatorio pues permita, y ha permitido de hecho poder comentar en público algunas preguntas. De hecho, las preguntas del público han sido muy importantes en ese sentido. Gracias por su asistencia y hasta pronto.